Libro 2. Mumukshu Kanda. Sobre el comportamiento del buscador de la verdad. Historia de Sukadeva y Janaka. Viswamitra dijo en ese momento: Rama, has alcanzado la sabiduría y nada te queda por conocer. Sin embargo, tu conocimiento necesita una confirmación exterior. Como el autoconocimiento de Suka precisó la confirmación de Janaka para encontrar la paz de la perfecta sabiduría. Rama preguntó entonces: Te ruego que me expliques por qué Suka no encontraba la paz a pesar de su conocimiento y cómo llegó a conseguirla con la ayuda de Janaka. Viswamitra contestó amablemente: Escucha, Rama, voy a contarte la sugestiva historia del sabio Suka, hijo de Vyasa, que en este momento está sentado junto a tu propio padre. Igual que tú, Sukadeva había captado la verdad de la existencia después de una profunda meditación sobre la precariedad de este mundo. Pero, como se trataba de un conocimiento autodidacta, aunque había alcanzado un extremo desapego hacia las cosas del mundo, no podía estar seguro de que esa fuera la verdad. Un día, Suka se acercó a su padre y le preguntó: Señor, ¿cómo ha surgido este mundo y cómo llegará a su fin? Vyasa le dio una minuciosa explicación del tema, pero Suka pensaba para sus adentros y decía: todo eso ya lo sé, no es nada nuevo para mí, y no mostraba mayor interés. Vyasa se dio cuenta de ello y dijo a Suka: Hijo mío, esto es todo lo que sé. Solo el rey Janaka puede enseñarte algo más sobre este tema. Ve en su búsqueda y preséntale tus respetos. Suka fue al palacio de Janaka, que se hallaba en la ciudad de Videha, al pie del monte Meru. Los guardias informaron al rey de la llegada del joven, pero Janaka no le prestó atención durante una semana y Suka esperó pacientemente en el exterior del edificio a que el monarca le abriera las puertas. La semana siguiente, Janaka permitió a Suka entrar en el palacio, pero no le recibió, sino que le retuvo en unos aposentos rodeado de músicos y bailarinas, por los que Suka mostraba una total indiferencia. A la tercera semana, Suka fue conducido a la presencia real y Janaka le dijo: Ya sabes la verdad, ¿qué quieres que te explique yo? Suka repitió la pregunta que había hecho a su padre, y el rey Janaka le expresó la verdad con algunas frases tan luminosas y elocuentes que libraron a Suka de todas sus dudas. Finalmente le dijo: Yo soy discípulo de Vyasa, y tú eres su hijo, pero eres un héroe más grande que nosotros dos por tu espontáneo desapego hacia los placeres sensibles. Su autoconocimiento fue confirmado de este modo, y desde aquel momento Suka alcanzó la paz suprema y permaneció en el Nirvakalpa Samadhi. Tú, Rama, igual que Suka, has conseguido el más elevado desapego y el conocimiento supremo. El síntoma más seguro de un hombre sabio es que no se deja atraer por los placeres del mundo porque ha disuelto sus tendencias latentes o vásanas. Mientras esas tendencias se mantienen firmes, la esclavitud persiste. Cuando se debilitan, se produce la liberación. El sabio verdaderamente liberado no está atado a los placeres sensibles, pero esto no lo consigue por adquirir renombre u otros incentivos similares que serían nuevos vásanas. Por lo tanto, ruego al sabio Vasista que instruya a Rama y le confirme en su sabiduría, lo que sin duda será también de gran ayuda para todos nosotros. Esa enseñanza te proporcionará la suprema sabiduría y será para nosotros la mejor de las escrituras, puesto que será impartida por un sabio iluminado a un estudiante cualificado y desapasionado.
Vasista dijo respetuosamente: con mucho gusto accederé a tu ruego y transmitiré a Rama la sabiduría que me enseñó el divino creador Brahma, nacido de la flor de loto. La creación del mundo. Rama dijo: Reverendo Señor, ante todo, te suplico que me expliques por qué Vyasa todavía está entre nosotros, mientras que su hijo Suka ya ha conseguido la emancipación final que conocemos como moksha o nirvana. Vasista respondió de este modo: innumerables mundos han sido creados y destruidos desde el origen de los tiempos. En este mismo momento, el número de universos existentes es inconcebible. Todo eso puede ser inmediatamente comprendido en el propio corazón, porque los mundos creados solo son deseos que brotan en el corazón como castillos en el aire. Los seres vivos evocan esos mundos en su corazón y mientras están vivos permanecen sujetos a la ilusión que ellos mismos imaginan. Cuando mueren, evocan otro mundo que reproduce en cierto modo su experiencia anterior, de forma que unos mundos van surgiendo de otros, como las capas de las plantas van naciendo unas sobre otras. Ni en el mundo material, ni esta forma de creación son verdaderamente reales. Sin embargo, tanto el vivo como el muerto piensan y sienten que son reales. El engaño solo se prolonga por la ignorancia de la verdad. En este océano cósmico de existencia, brotan por todas partes infinidad de seres iguales y diferentes. Vyasa está en el nivel 23 del curso de su existencia. Como otros muchos sabios, tiene que sufrir todavía varias reencarnaciones con cuerpos iguales o diferentes. En la actual reencarnación, Vyasa es sin duda un sabio liberado, pero los sabios también se reencarnan muchas veces y desempeñan en este mundo papeles muy diversos. Ha habido varios Vyasa y muchos Valmikis, como diversos Bhrigus, Agastias, a lo largo de los ciclos cósmicos. Lo mismo que el agua, quieta o en movimiento, siempre es agua. La sabiduría de los liberados permanece idéntica a pesar de su aspecto exterior cambiante. Ese aspecto solo parece real a los ojos del ignorante. Elogio del propio esfuerzo frente al fatalismo. Escucha bien lo que voy a decirte, Rama, porque esta enseñanza puede liberarte para siempre de la oscuridad de la ignorancia. La liberación que se puede conseguir en este mundo solo se obtiene por nuestro propio esfuerzo. Cuando encontramos dificultades para conseguirlo, es obvio que no hemos puesto empeño suficiente. Lo que llamamos destino es algo ficticio que no puede demostrarse en modo alguno. El propio esfuerzo, Rama, es una acción mental, verbal y física, conforme a la instrucción de los santos versados en las Escrituras. Solo por un esfuerzo de este tipo, llegó Indra a ser el rey de los cielos, Brahma a ser el creador y las demás divinidades a desempeñar su papel en el cosmos. Hay dos tipos de esfuerzo personal: el que es conforme a la ley y a las escrituras, y el que es contrario a estas enseñanzas. Lo que llamamos destino solo es el eco del esfuerzo realizado en pasadas reencarnaciones. En la vida presente, siempre hay conflicto entre las acciones pasadas y las presentes, pero en todo momento prevalece la acción más potente y decidida. El esfuerzo personal, no conforme con las escrituras, solo está motivado por la ignorancia, con el fin de obtener ventajas personales. Cuando encontramos dificultad en realizar el esfuerzo correcto, debemos examinarlo con rigor y comprobar si se trata de una acción ilusoria,
en cuyo caso tenemos que corregirla de inmediato para no envilecernos aún más. La acción correcta, en el momento presente, es más poderosa que ninguna de las acciones pasadas. Por consiguiente, debemos recurrir al propio esfuerzo con una decisión inquebrantable y vencer nuestro supuesto destino, haciendo rechinar los dientes si es preciso. Un hombre perezoso es peor que un asno. Nunca debemos rendirnos a la pereza, sino perseguir tenazmente la liberación, dándonos cuenta de que la vida se escapa en un momento. No debemos disfrutar con los placeres sensibles, que son como heridas infectadas y mal cicatrizadas. El que cree que el destino le obliga a hacer esto o lo otro, es un necio que pronto será abandonado por la diosa Fortuna. Si persigues la sabiduría con un esfuerzo intenso y prolongado, comprobarás que ese esfuerzo te conduce directamente hacia la realización de la verdad. Si en el mundo no fluyera esa perversa fuente de dolor que llamamos pereza, ¿dónde encontraríamos pobres e ignorantes? A causa de la pereza, la gente vive una vida tan miserable y desgraciada como la de los animales. Valmiki interrumpió en aquel momento las palabras de Vasista para decir: ya es hora de las oraciones vespertinas y debemos levantar la sesión en este día. Todos los sabios y nobles que escuchaban las esclarecidas advertencias de Vasista se retiraron a descansar. Al día siguiente, Vasista continuó con su discurso en estos términos: el fruto es proporcional a la intensidad del esfuerzo que cada uno ha realizado. Ese es el sentido del esfuerzo personal o fuerza de voluntad, que los ignorantes conocen como destino. Lo que unos llaman destino y otros poder divino o daimam no es más que el resultado de nuestras acciones. Pero debes tener en cuenta que el esfuerzo presente es mucho más poderoso que el pasado. Los que se conforman con los frutos de las acciones pasadas, creyéndolas irremediables, son unos insensatos que no conocen la verdadera fuerza de la voluntad personal. Si ves que tu esfuerzo queda frustrado por ese destino que otros llaman poder divino o providencia, debes entender que dicho esfuerzo no ha sido suficientemente enérgico o prolongado. El hombre débil y necio, cuando se enfrenta a alguien más fuerte y sucumbe ante él, suele atribuirlo a la providencia. También puede ocurrir que se consigan metas importantes sin un esfuerzo aparente. Por ejemplo, hay reinos en los que, si el rey muere sin nombrar un heredero, siguiendo antiguas tradiciones, se elige a un mendigo como sucesor del monarca. Pero esto no es una mera casualidad, ni una providencia divina, sino el fruto del esfuerzo de ese mendigo en vidas pasadas. A veces, ocurre que los esfuerzos de un agricultor son abortados por una tormenta de granizo. Es evidente que el poder de la tormenta es mucho mayor que el del campesino, y éste debe realizar luego un esfuerzo mucho mayor para compensar las pérdidas. Pero no debe lamentarse por esa contrariedad. Si esos lamentos tuvieran algún sentido, todo el día estaríamos llorando nuestra muerte inexorable. El hombre inteligente sabe perfectamente lo que puede conseguir con su esfuerzo y lo que no puede conseguir a pesar de todo. Por tanto, es una necedad atribuir todo eso a un agente exterior y creer que Dios nos envía tales fortunas o tales desgracias. O en suma, que hay un agente externo que determina nuestro futuro. Debemos evitar el trato con personas tan frívolas e ignorantes. Debemos concentrarnos en el propio esfuerzo que conduce a la verdad, sin preocuparnos del éxito o el fracaso, sabiendo que ese esfuerzo es el verdadero nombre de lo que llamamos poder divino o providencia. Los fatalistas
solo nos parecen ridículos. El verdadero esfuerzo brota del conocimiento correcto que nace en nuestro corazón cuando hemos recibido la enseñanza de las Escrituras y los consejos de los hombres santos. Con el cuerpo sano y la mente despejada, querido Rama, debes aplicarte con tesón para no volver a renacer en este mundo. Ese esfuerzo tiene una raíz triple y da 3 clases de frutos: el despertar interior de la inteligencia, la decisión de la mente y la acción física que se deriva de ella de forma irrevocable. El esfuerzo correcto se basa en estas 3 cosas: el conocimiento de las Escrituras, la enseñanza del Maestro y la voluntad personal. El destino o la providencia divina no tienen nada que ver con esto. El que busca la liberación debe orientar la mente en la dirección correcta con un esfuerzo intenso y prolongado. Esta es la esencia de las Escrituras. Los hombres santos insisten en que hay que recorrer con tenaz esfuerzo el sendero que conduce al bien supremo. Y el buscador experto sabe que el fruto de sus acciones se medirá por la intensidad de su esfuerzo, sin que ningún destino o divinidad pueda mediar en ese asunto. El único responsable de lo que un hombre consigue en esta vida es su propia voluntad, aunque cuando está sumido en la desgracia, oiga decir a la gente que lo que le ocurre es por culpa del destino. Cuando uno va de viaje y siente hambre, sacia su apetito tomando alimentos, y no por medio de un destino o un Dios a los que nadie ha visto. Todos tenemos la experiencia de que las buenas acciones conducen a un buen resultado y las malas tienen un mal fin. Por consiguiente, desde la más temprana edad debemos esforzarnos en la verdadera salvación por un estudio inteligente y profundo de las Escrituras, por la compañía de los sabios y ante todo por nuestro propio esfuerzo. El destino o gracia divina es solo una convención que tomamos como verdadera porque se nos ha repetido constantemente. Si ese Dios o destino fueran los verdaderos responsables de lo que ocurre en el mundo, ¿qué sentido tendrían las acciones, incluso las cotidianas como bañarse, hablar o moverse? ¿Y qué sería preciso aprender y de qué valdría todo ello? En este mundo, todo está en movimiento, excepto los cadáveres, y cada acción produce un resultado inevitable. Nadie ha visto jamás el destino o la providencia divina. Para su propia tranquilidad, la gente cree que el destino le ha impulsado a hacer esto o aquello, pero no es cierto. Si un astrólogo predice que un joven va a ser un gran estudiante, ¿consigue ese joven ser un buen estudiante sin estudiar? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo debemos entender los favores divinos? El sabio Viswamitra, aquí presente, se transformó en un sabio brahmánico por su propio esfuerzo. Y todos nosotros hemos alcanzado el autoconocimiento por nuestra voluntad. Por tanto, olvida todos los fatalismos y aplícate en un incansable y porfiado esfuerzo personal. No muy satisfecho con esta explicación, Rama inquirió: Señor, tú eres sin duda el mejor conocedor de la verdad. Te ruego que me aclares qué es lo que la gente llama Dios o destino, Daivam. Vasista respondió al momento: lo que la gente llama destino o poder divino solo es el fruto de nuestro propio esfuerzo. También se habla en general de destino o Daivam para explicar el fruto natural de todos los actos. La gente considera también un acto del destino el hecho de que el tallo crezca de la semilla. Pero yo creo que ese destino no es más que la consecuencia inevitable de nuestros actos. En la mente humana hay innumerables vásanas o tendencias latentes que dan lugar a palabras, pensamientos y acciones de forma irrevocable. El karma o acción tiene resultados inevitables, y en ese sentido,
se puede hablar del fatal destino. Pero nuestras acciones siempre están en nuestras manos y por tanto sus fatales consecuencias dependen de nosotros mismos. Ese es el curso natural de la acción. La acción no es otra cosa que el resultado de las tendencias latentes que configuran la mente humana, pues el hombre no es distinto de su mente. No podemos determinar claramente si conceptos como mente, tendencias latentes, acción o destino son reales o irreales, y los hombres sabios solo las emplean simbólicamente como figuras del discurso, es decir, utilizan estas palabras sin contenido sustancial alguno. Rama preguntó en esta ocasión: Señor, si las tendencias latentes que proceden de pasados nacimientos me obligan a actuar en el presente, ¿dónde está mi libertad de elegir? Vasista respondió con dulzura: Hay dos tipos de tendencias latentes procedentes de vidas pasadas: las puras y las impuras. Las puras solo conducen hacia la liberación, mientras que las impuras causan trastornos y problemas sin cuento. Pero tú eres conciencia y no materia inerte. Por ello, eres libre para elegir las tendencias puras y despreciar las impuras. Las tendencias impuras deben ser abandonadas gradualmente, y la mente se alejará de ellas poco a poco para evitar sus nefastas consecuencias. Estimulando las buenas tendencias, por su repetición constante, conseguimos fortalecerlas y debilitar a las impuras al no practicarlas. De este modo quedamos absorbidos por las tendencias puras y las buenas acciones. Pero cuando hayas superado las tendencias impuras, debes prescindir también de las puras. Solo entonces experimentarás la suprema verdad con la inteligencia que emana de estas últimas. El orden cósmico que la gente considera el destino, Daivam, garantiza que cada causa va inevitablemente seguida de su efecto correspondiente. Y todo esto se fundamenta en la omnisciencia de Brahman. Ahora, con los sentidos controlados por tu propio esfuerzo y la mente fija en ese pensamiento, escucha bien lo que voy a decirte. Estas narraciones me fueron reveladas por el creador Brahma hace mucho tiempo y tratan de la suprema liberación. Si las escuchas con atención, en compañía de los sabios aquí reunidos, podrás realizar el supremo ser que está más allá del dolor y de la muerte. La aparición del conocimiento. La omnipresente sabiduría del ser cósmico brilla eternamente como conocimiento y vacío. Cuando en este ser cósmico surge una vibración, nace el Señor Vishnu, como una ola en la superficie del océano agitado por el viento. Del corazón del loto de Vishnu nace Brahma, el creador, que comienza a formar las múltiples variedades de seres animados e inanimados que pueblan la tierra. En el monte Meru está su centro, los puntos cardinales sus pétalos y las estrellas sus estambres y pistilos. Y este universo comienza a ser el que era antes de la disolución cósmica. El Creador vio a todos los seres vivos del universo sujetos al dolor y el sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Sintió compasión de ellos e intentó trazar un camino por el que pudieran superar su aflicción. Con esa intención, estableció los centros de peregrinación y las nobles virtudes como la castidad, la austeridad y el comportamiento correcto. Pero todavía fueron insuficientes. Todo esto proporcionaba a la gente la liberación transitoria, pero no les alejaba definitivamente del dolor y de la muerte. Reflexionando acerca de ello, el creador Brahma me puso entre los seres vivos para ayudarles a encontrar su camino. Cubierto con una piel de antílope, pasé mucho tiempo hablando con él, como un ganso con una cigüeña. Luego me estrechó junto a él y descorrió el velo de la ignorancia en mi corazón. En ese mismo instante olvidé mi identidad y mi naturaleza individual como si fuera un demente.
Hundido en aquel estado de confusión, me sentía incapaz de hacer nada y permanecía en la más apática incertidumbre. Entonces, supliqué a mi padre, Brahma, que me mostrara la salida de aquella miserable condición. En respuesta a mi petición, mi padre descorrió el velo de la ignorancia que él mismo había colocado sobre mi corazón y me dijo: Hijo mío, te oculté este conocimiento, y ahora te lo descubro, para que puedas experimentar su gloria, porque sólo de ese modo comprenderás la angustia de los ignorantes y podrás ayudarlos. Hijo mío, te oculté este conocimiento, y ahora te lo descubro para que puedas experimentar su gloria, porque sólo de este modo comprenderás la angustia de los ignorantes y podrás ayudarlos. Vine a este mundo dotado de ese conocimiento, Rama, y cumpliré esta misión hasta el fin de los tiempos o kalpas. En cada época, el Creador envía a varios sabios que me acompañan en la iluminación espiritual de los hombres. Y para asegurar los deberes y los derechos de todos los seres, Brahma crea reyes que gobiernan con justicia y sabiduría las diversas regiones de la tierra. Esos reyes, sin embargo, pronto se corrompen por el poder y la malicia. Entran en guerra unos contra otros por conflictos de intereses y se arrepienten más tarde de lo que han hecho. Para superar su ignorancia, los sabios suelen recordarles la enseñanza espiritual. Antiguamente, los reyes aceptaban con buen grado esta enseñanza que llevaba el nombre de Rajavidya o conocimiento regio. El desapego o vairagya que ha brotado en tu corazón, Rama, a causa de la discriminación o viveka, es muy superior al desapego normal nacido de circunstancias casuales o de una gran conmoción moral. Tu desapego solo puede deberse a la gracia de Dios, que provoca la madurez de la discriminación en el mismo momento en el que el desapego anida en el corazón. Mientras esta suprema sabiduría no se manifiesta en el corazón, la persona gira sin parar en la rueda de nacimientos y muertes, en este samsara. Te ruego que escuches la exposición de esta doctrina con la mente concentrada y atenta. La grandeza del verdadero conocimiento. La sabiduría, vidya, destruye el bosque de la ignorancia, avidya, por el que merodeamos sumidos en gran confusión y padeciendo penas interminables. Para huir de ella, debemos acercarnos a un maestro iluminado y formularle la pregunta correcta, con la actitud correcta. Solo ella nos permitirá comprender esta enseñanza, que a partir de entonces pasa a integrar nuestro propio ser de forma irrevocable. El necio hace preguntas intrascendentes sin el debido respeto, pero más necio es todavía el que rechaza la enseñanza de un verdadero maestro iluminado. El que responde a las preguntas de un necio de esa clase no es seguramente un sabio, pero tú, Rama, eres el mejor de los buscadores, porque has reflexionado sobre la verdad y has captado la forma más elevada del desapego. Se necesita un gran esfuerzo para albergar esta sabiduría en el corazón, porque la mente, cuando está en contacto con otros ignorantes, se mantiene inquieta y agitada como un mono saltarín. Querido Rama, la puerta del reino de la liberación o moksha está protegida por 4 fieles guardianes: el autocontrol, el espíritu de investigación, la alegría y las buenas compañías. El buscador inteligente debe cultivar al menos la ayuda de uno de ellos. Con el corazón puro y la mente despojada del velo de la incertidumbre, escucha la exposición de la naturaleza de la liberación y los medios para conseguirla. Hasta que no realices a el Ser Supremo, no podrás poner fin al doloroso ciclo de nacimientos y muertes en este samsara. Si no acabas aquí y ahora con la terrible serpiente de la ignorancia, seguirá causándote sufrimientos, no solo en esta vida, sino en incontables existencias posteriores. Evitar ese sufrimiento es imposible, pero por medio de la sabiduría que voy a enseñarte, podrás liberarte de él en el futuro.
Cuando superes el dolor del samsara, vivirás en esta tierra como el propio Brahma y el Señor Vishnu. Cuando la ilusión desaparece y se comprende la verdad por medio de la investigación de la propia naturaleza. Cuando la mente está en paz y el corazón arde en verdadero conocimiento. Cuando todas las olas perturbadoras de los pensamientos han cesado y de la mente solo fluye un torrente de paz que colma el corazón con la dicha del absoluto. Cuando se ha contemplado la verdad en el corazón, este mundo se convierte en la más feliz de las moradas. El autoconocimiento. La persona que ha alcanzado esto ya no tiene nada que obtener ni nada que rechazar. No se siente afectado por las desgracias de la vida, y aunque a los ojos de los demás parece nacer y morir, no nace ni muere jamás. Los deberes religiosos le resultan innecesarios. No está afectado por las tendencias pasadas o vásanas, que han perdido todo su vigor. Su mente ha abandonado la intranquilidad y permanece en la felicidad de su naturaleza esencial. El único medio para conseguir esta dicha es el autoconocimiento, que debemos aplicar constantemente en la búsqueda de dicho autoconocimiento, como si fuera nuestra única obligación digna de tal nombre. El que desobedece las sagradas escrituras y elude el camino de los sabios no puede alcanzar el autoconocimiento. Tal insensatez es la más dolorosa de las enfermedades que podemos sufrir en este mundo. Debemos escuchar con devota atención las escrituras que nos hablan del autoconocimiento, pues el que comprende estas escrituras no sufre nunca más la ceguera de la ignorancia. Si quieres liberarte del sufrimiento, del samsara, acepta las benévolas enseñanzas de los sabios y serás libre. Puedes estar seguro de ello. Para cruzar el espantoso océano del samsara, debemos recurrir a lo que es eterno e inmutable. El que tiene su mente en el eterno y está lleno de paz y de autocontrol es el mejor de los hombres. Debes comprender que el placer y el dolor se suceden constantemente y se liquidan el uno al otro sin miramientos. Ese conocimiento te proporcionará paz y dominio de ti mismo. El que no ve esto es como un incauto que duerme profundamente en una casa envuelta en llamas. El que consigue la eterna sabiduría se libra para siempre del samsara y no vuelve a nacer en la ignorancia. No debes dudar nunca de esta verdad, porque si no fuera cierta, tampoco nos causaría perjuicio alguno investigar la naturaleza de la verdad y dulcificar con esta búsqueda el dolor causado por los cambios y avatares de la vida. Pero si existe, su conocimiento nos hará libres. El control de la mente. El eterno no se alcanza con ritos y ceremonias, ni con peregrinaciones, ni con penitencias de ningún tipo. El eterno solo se alcanza por la conquista de la propia mente. Todos los seres, sean dioses, demonios u hombres, deben aspirar constantemente a la conquista de la mente y al control de sí mismos, porque esos son los verdaderos frutos de la sabiduría, o vidya. Cuando la mente está tranquila y en paz, libre de ilusiones y alucinaciones, ya no tiene nada que buscar ni nada que rechazar. Eso es Shamam, o autocontrol o conquista de la mente, uno de los 4 guardianes de la puerta de la liberación que te he mencionado antes. Del autocontrol procede todo lo bueno y favorable que puede acaecernos, y se desvanece todo lo negativo que acierta a preocuparnos. Ningún placer de este mundo o del mismo cielo puede compararse al deleite del autocontrol. Todos confían en él, de modo natural, y nadie se atreve a rechazarlo expresamente. El autocontrol, Rama, es el mejor remedio para todas las dolencias físicas y mentales. Si tienes control de ti mismo, hasta el alimento que estás tomando tendrá buen sabor por muy amargo que sea. El que se protege con la armadura del autocontrol jamás puede ser herido por la adversidad. El que al percibir tanto lo que se considera agradable
como lo que se considera desagradable, no se siente afortunado ni desgraciado, es un hombre autocontrolado. El que ve a todos los seres con idéntica ecuanimidad, teniendo bajo control las reacciones de alabanza o desdén, es un hombre autocontrolado. El que viviendo entre los seres no es afectado por ellos, ni siente atracción ni odio, es un hombre autocontrolado. Como si estuviera sumido continuamente en un sueño profundo, este es un hombre autocontrolado. El espíritu de investigación, o vichara, es un espíritu de investigación de uno mismo, o Atma Vichara. El segundo guardián de la liberación solo puede alcanzarse con una inteligencia purificada por el atento estudio de las escrituras, que debe mantenerse sin interrupción durante la mayor parte del tiempo posible. Con esta investigación de sí mismo, la inteligencia se agudiza en sumo grado y es capaz de realizar al Supremo. Esta investigación, o vichara, es el mejor remedio contra la enfermedad crónica del samsara. El sabio comprende que la fuerza, la inteligencia, la eficacia y la acción oportuna solo son resultado de esta autoinvestigación. El espíritu de investigación de uno mismo nos protege de las calamidades de la ignorancia. Mientras la mente permanece en la oscuridad por ausencia de esta investigación, hasta los dulces rayos de la luna parecen dardos mortíferos, y la incauta imaginación transforma cada sombra en un diabólico enemigo. La mente desprovista de autoinvestigación es un pozo de dolor sin fondo y la causa de todas las enfermedades psicosomáticas. Debemos evitar por todos los medios a la gente que desdeña esta práctica y no frecuentar su compañía. Los que tienen el espíritu de investigación bien despierto iluminan el mundo y a quienes viven a su alrededor. Despejan los fantasmas de la mente ignorante y permiten comprender la falsedad de los placeres y de los objetos sensibles. La luz de la investigación o vichara permite la comprensión de la eterna e inmutable realidad que es el Ser Supremo. El que posee esto ya no desea ninguna otra cosa, pero tampoco rechaza nada, queda libre de toda ilusión y de todo tipo de apego, no permanece inactivo, ni se involucra en la acción, vive y actúa en este mundo hasta el fin de sus días y después alcanza el dichoso estado de liberación absoluta o nirvana. El ojo de la autoinvestigación no pierde su perspicacia a causa de la actividad física ni por ningún otro motivo. El que no posee este ojo es digno de compasión. Cuánto mejor sería nacer como un inmundo sapo en un pantano pestilente, como un gusano en el estiércol, o como una serpiente en un agujero, que estar privado de esta visión del vichara. ¿En qué consiste esta autoinvestigación? La verdadera investigación o vichara consiste en preguntarse constantemente: ¿quién soy yo? ¿Cómo ha podido producirse este ilusorio tormento del samsara? El conocimiento de la verdad brota de esta atenta investigación que tranquiliza la mente y genera una paz indescriptible que nos conduce más allá de todo sufrimiento. La alegría o shanta. El tercer guardián de la puerta de la liberación es la alegría o shanta. El que ha saboreado el néctar de esta alegría no añora ningún otro placer sensible, pues ningún deleite de este mundo puede compararse a este shanta, que disuelve la más oscura pesadumbre. ¿De qué alegría estamos hablando? La verdadera alegría, llamada shanta, es la satisfacción con lo que uno tiene sin haberlo buscado, y la renuncia de todo pesar o preocupación por lo que uno no puede conseguir, sin sentirse jamás entusiasmado ni deprimido por una cosa o por la otra. Mientras uno no está conforme con lo que tiene, ni deja de añorar lo que no posee, es esclavo del dolor. El hombre que no posee nada y está contento a pesar de ello,
es dueño del mundo entero. La compañía de los sabios o satsanga. La compañía de los sabios, los santos o las personas iluminadas es el cuarto guardián de la puerta de la liberación. Esta compañía, que llamamos satsanga, estimula nuestra inteligencia, destruye la ignorancia y la angustia física y mental, sean cuales fueren las dificultades u obstáculos que se interpongan en el camino de esta compañía. Nunca debemos renunciar a ella. Satsanga es una potente luz en el camino de nuestra existencia, muy superior a las demás prácticas religiosas como la caridad, la austeridad, la peregrinación a los lugares sagrados o la práctica de los más diversos ritos religiosos. Debemos adorar y servir con todos los medios a nuestro alcance a los hombres santos que han realizado la verdad y cuyo corazón está libre del velo de la ignorancia. Los que tratan a estos hombres con desprecio y falta de moderación están abocados a grandes sufrimientos. La alegría, la compañía de los sabios, la investigación de uno mismo y el autocontrol son los 4 medios más seguros para cruzar el océano del samsara. Shanta es la meta suprema, satsanga, el mejor compañero de viaje, vichara, el instrumento más adecuado y shamam, la mayor fuente de felicidad. Si no eres capaz de seguir estas 4 vías, practica al menos una de ellas, pues el cultivo diligente de cualquiera de las 4 te descubrirá las otras 3 y la sabiduría suprema saldrá entonces a tu encuentro. Hasta que domestiques al elefante salvaje de la mente, con la ayuda de estas nobles cualidades, no puedes progresar hacia el Supremo, ya seas un dios o un ser inanimado. Procura cultivar estas cualidades con toda la fuerza que puedas desplegar en lo más hondo de tu corazón, querido Rama. El que posee las cualidades que he enumerado hasta aquí está cualificado para entender lo que voy a decir, y creo que tú posees ciertamente estas cualidades. Solo el que está maduro para la liberación desea escuchar cosas como estas. Pero esta revelación es capaz de conducir a la liberación e incluso al que no lo desea. Como la luz es capaz de iluminar los ojos de una persona dormida, al igual que el que se siente aterrorizado ante una serpiente ilusoria pierde su injustificado temor cuando ve que solo se trata de una cuerda enrollada. El estudio de esta escritura nos libera del sufrimiento del samsara, tan aparente y ficticio como la mencionada serpiente. Estructura del Yoga Vasista de Ramayana. Esta escritura está compuesta por 32.000 versos, pareados llamados granthas. Esta obra se divide en 6 partes, kanda o tratados, prakarana. La primera sección se titula Vairagya Kanda o Tratado del Desapego y nos aclara la verdadera naturaleza de la vida de este mundo. Consta de 1500 granthas y si la estudiamos con atención, purifica nuestro corazón y lo inunda de dulzura. La segunda sección, titulada Mumukshukanda, o Tratado del Comportamiento del Buscador de la Liberación, consta de 1000 granthas y describe el talante del verdadero buscador. Después viene la Utpatti Kanda, o Tratado de la Creación, que consta de 7000 granthas. En ella podemos encontrar muchas historias sugestivas que nos ayudarán a comprender la decisiva verdad de que el universo nunca ha sido realmente creado, aunque parece existir a causa de las falsas ideas del yo y de este mundo. La sección cuarta es el Chitkanda, o Tratado de la Existencia, que consta de 3000 granthas. Con la ayuda de múltiples historias, en esta parte se revela la verdad sobre la existencia de este mundo y su verdadero sustrato, que es Brahman o Dios. Después viene la quinta sección, llamada Upashanti Kanda, o Tratado de la Disolución, que consta de 5000 granthas. Con su enseñanza se desvanece la ilusoria percepción de este mundo, dejando una ligera huella de ignorancia casi imperceptible. Finalmente, la sexta sección, titulada Nirvana Kanda o Tratado de la Liberación, comprende 14.500 granthas. El estudio y comprensión de esta última sección agota completamente nuestra ignorancia,
y después de liquidar todas nuestras ilusiones y alucinaciones, resplandece por fin la liberación final. Entonces, sin abandonar nuestro cuerpo físico, podemos vivir como si prescindiéramos de él, de sus deseos, de sus pesares, de sus apegos y aversiones, libres, en resumen, de este samsara. El que consigue esa liberación, aquí y ahora, queda liberado para siempre del demonio del sentimiento del ego, o ahamkara, y se hace uno con el infinito. El que siembra la semilla de esta escritura, pronto obtiene el fruto de la realización de la verdad. Si no aceptamos esta exposición, porque parece demasiado humana, tendremos que rechazar también las revelaciones que se consideran divinas, pues hablan de los mismos términos. Hasta las palabras de un muchacho, si son palabras de sabiduría, deben ser aceptadas, mientras que las palabras vacías de sabiduría deben ser arrojadas al fuego, aunque hayan sido pronunciadas por el mismo Brahman o Dios. El que escucha estas escrituras y reflexiona en profundidad sobre ellas, disfruta de una sabiduría incomparable, basada en una firme convicción, acompañada de una inalterable templanza. Si se mantiene firme en estas virtudes, no tardará en convertirse en un sabio liberado de gloria imperecedera. El sabio de visión infinita ve todos los universos con una conciencia indivisa, porque ha comprendido en profundidad el poder de Maya, o ilusión, esta ilusión cósmica. Ve el infinito en cada átomo, y no se deja arrastrar por la diversidad de esta creación aparente. Siempre está contento con lo que le sucede, y no rechaza nada de lo que le ocurre, ni persigue ni se lamenta por lo que no posee o ve alejarse de él. Es escritura de fácil comprensión, amenizada con muchas historias interesantes. El que estudia esta escritura y medita sobre su significado, no tiene ninguna necesidad de practicar penitencias, ofrecer sacrificios o repetir los mantras. ¿Qué meta puede ser más alta que la liberación, garantizada por el estudio de esta escritura? El que estudia esta escritura y comprende profundamente su enseñanza, no permanece durante mucho tiempo confundido por la ilusión de este mundo. Cuando uno ve que la temible serpiente venenosa solo es una figura pintada en un cuadro, ya no pretende librarse de ella. Cuando la ilusión del mundo se ve como una apariencia, no produce atracción ni rechazo de ningún tipo. Es una pena que, a pesar de la existencia de esta escritura, la gente siga buscando los placeres sensibles que conducen inexorablemente al sufrimiento. Sentido de las parábolas e ilustraciones. Debes advertir, querido Rama, que una verdad que no ha sido experienciada personalmente solo puede captarse con la ayuda de ejemplos ilustrativos. En la presente escritura, tales ejemplos abundan únicamente con este propósito. No deben ser tomados al pie de la letra, y su significado no debe ser considerado más que una intención ilustrativa. Cuando esta escritura es comprendida y realizada en profundidad, el mundo parece una especie de sueño. Ese es el propósito y el fin de nuestras parábolas ilustrativas. No debemos permitir que gente de aviesa intención malinterprete los ejemplos que se dan en esta escritura para facilitar su comprensión. Las parábolas solo tienen el propósito de preparar al oyente para que llegue por él mismo a la verdad. La comprensión profunda o realización de la verdad es tan esencial que cualquier método razonable está justificado. Incluso este tipo de parábolas, que parecen ficticias y de escasa importancia, sus imágenes son solo parcialmente aplicables a la verdad que anuncian y deben ser captadas únicamente en esos términos y no en un sentido literal. El estudio y comprensión de las escrituras con la ayuda de estos ejemplos ilustrativos dados por un maestro cualificado solo es necesario hasta que uno mismo realiza la verdad. Pero este estudio debe prolongarse hasta que la verdad sea comprendida y no debe detenerse hasta alcanzar la iluminación. Un escaso e imperfecto conocimiento de esta escritura produce una confusión todavía mayor. El desconocimiento de la paz suprema del corazón y la creencia en la realidad de los factores imaginarios producen un imperfecto conocimiento y en consecuencia un sistema lógico erróneo y pervertido. Grandeza de Viveka, que es la discriminación. Igual que el océano,
es el sustrato de todas las olas que se producen en su superficie. La experiencia directa de la verdad tal cual es la base y fundamento de todas las demostraciones. Este substrato es la experiencia consciente de ser al mismo tiempo el perceptor, lo percibido y el acto de percibir. Lo único real es la percepción o experiencia en su conjunto. Pero en el estado de ignorancia, esta percepción parece tener un sujeto perceptor y ser, por ende, objetiva. La sabiduría que nace de la autoinvestigación destruye esta ignorancia, y entonces la conciencia indivisa brilla con luz propia. A partir de ese momento, hasta la investigación del yo resulta superflua y desaparece con todo lo demás. Como el movimiento es inherente al aire, la manifestación es inherente a la conciencia, tanto en su forma sutil de mente perceptora como en su forma tosca de objetos percibidos. Pero la mente perceptora, a causa de su ignorancia, piensa que ella misma es un objeto de unas determinadas características, y entonces se transforma en lo que piensa. El objeto solo es percibido y experienciado por el propio sujeto, y no de otro modo, y por tanto es idéntico al sujeto. Hasta que no surge en ti mismo, Rama, este tipo de sabiduría discriminativa recurre al conocimiento transmitido por los grandes maestros. Cuando recibas este conocimiento de un maestro, tu comportamiento reflejará el del maestro, y a medida que desarrolles sus virtuosas cualidades, la sabiduría irá tomando cuerpo en tu interior. La imitación de la noble conducta de los hombres santos nos aproxima y nos asemeja a ellos. En este momento, Dasarata entendió que otro día llegaba a su fin y levantó la asamblea como en las jornadas anteriores.